Cito a la Secretaría, informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras senadoras y los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro electrónico, se han acreditado 90 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum. Se abre la sesión extraordinaria del Senado de la República correspondiente al miércoles 8 de mayo de 2019 en el marco del periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura, a que fue convocado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Se le solicita ponerse de pie para el acto de declaratoria de instalación de las sesiones de esta Cámara. Hoy, 8 de mayo de 2019, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión se declara instalada para el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura, a que fue convocada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Sírvanse tomar asiento, por favor. Sí, sonido en el escaño del senador Bermúdez. Gracias, presidente. Solamente para recordar al Senado de la República, en 1753 nace en Corralejo de Hidalgo, municipio de Pénjamo, Guanajuato, el padre de la independencia de México, don Miguel Hidalgo y Costilla. Hoy, en su natalicio, recordar a todas las senadoras y senadores de este ilustre mexicano que nos dio patria y libertad a todo el pueblo de México. Es cuanto, senador presidente, y agradezco la concesión que me hizo favor de darme. Muchas gracias y gracias por la remembranza tan importante. Senadora Lucía Mesa. Gracias, presidente. Quisiera solicitar un minuto de silencio por las víctimas de la balacera ocurrida en Cuernavaca, Morelos, el día de hoy por la mañana, del empresario Jesús García y del licenciado Roberto Castrejón. Gracias. Se ruega a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio. Gracias, pueden tomar asiento. Sonido en el escaño del senador Ricardo Monreal. Presidente, el día de ayer, lamentablemente, el mundo perdió a un gran pintor, hombre culto, un extraordinario ser humano, Rafael Coronel. Dejó un legado impresionante.
hombre generoso. Incluso él sostuvo, equipó y donó su obra en el museo que lleva su nombre en Zacatecas, Rafael Coronel. Se fue uno de los grandes. Hoy está siendo velado e incluso estaría en Bellas Artes. El Senado de la República, como un fiel vigilante del Pacto Federal, representante de las entidades federativas, pero además en una profunda raigambre de reconocer a héroes y a hombres que han dejado huella en México y en el mundo, no puede estar ausente de un reconocimiento para él. Le pediría también que guardásemos un minuto de silencio por la memoria de ese gran mexicano, extraordinario mexicano que fue Rafael Coronel, el zacatecano Rafael Coronel. Se ruega a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por la memoria del pintor Rafael Coronel. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Continuamos. La Secretaría comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados y a las legislaturas de las entidades federativas de la instalación de esta Cámara. Como es de su conocimiento, el pasado 6 de mayo la Comisión Permanente aprobó el decreto por el que convoca a las cámaras del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. Solicito a la Secretaría de lectura al decreto. Doy lectura. Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las cámaras del Honorable Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. Artículo primero. Con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que funciona durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, convoca a las cámaras de diputados y de senadores del Honorable Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. Artículo segundo. Las sesiones extraordinarias a que se refiere el presente decreto se realizarán a partir del miércoles 8 de mayo de 2019. Artículo tercero. La sesión de Congreso General para declarar la apertura de las sesiones extraordinarias a que se refiere el presente decreto se celebrará el miércoles 8 de mayo de 2019 a las 10 horas. Artículo cuarto. Durante las sesiones extraordinarias, las cámaras del Honorable Congreso de la Unión se ocuparán exclusivamente de desahogar el siguiente asunto. 1.
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Artículo 5. Adicionalmente, la Cámara de Senadores se ocupará de todo el proceso legislativo exclusivamente de los siguientes asuntos. 1. Las reformas y expedición de las leyes secundarias referidas en el artículo 4 transitorio. Permítame, senadora secretaria. Solicito a las senadoras y senadores poner atención a la senadora secretaria y pido a los asesores que despejen los pasillos, por favor. Asesores, asesoras, solicito amablemente que puedan despejar los pasillos. Asesoras y asesores, ruego su apoyo despejando los pasillos para que nos permitan que continúe la sesión con la atención debida. Y a las senadoras y senadores solicito su atención a la senadora secretaria. Continúe la secretaría. Gracias. Punto número 1. Las reformas y expedición de las leyes secundarias referidas en el artículo 4 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, que son: A. Reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. B. Ley de la Guardia Nacional. C. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. D. Ley Nacional del Registro de Detenciones. 2. La legislación reglamentaria en materia de extinción de dominio. 3. Reforma constitucional en materia de paridad de género. 4. Reforma en materia de personas trabajadoras del hogar. Artículo 6. Las presidencias de las mesas directivas de cada Cámara convocarán a partir del 8 de mayo a las sesiones que sean necesarias a fin de tratar los asuntos previstos en los artículos 4 y 5 de este decreto. Artículo 7. Cada Cámara realizará la correspondiente clausura de las sesiones extraordinarias una vez que determine atendidos los asuntos que se describen en el presente decreto o cuando así lo considere. Artículo 8. De conformidad con el artículo 72, fracción J, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente, el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia, procederemos a su cumplimiento. Proceda ahora la Secretaría con la siguiente información. Como lo indica, presidente, doy lectura al informe que presenta el presidente de la Comisión Permanente por la que informa de los motivos que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias. Informe que presenta el presidente de la Comisión Permanente en cumplimiento del párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Congreso de la Unión presente. En cumplimiento de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me dirijo al Congreso de la Unión para informar acerca de los motivos y razones que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias de las cámaras del Poder Legislativo Federal que inician el 8 de mayo de 2019 en los siguientes términos. Antecedentes. 1. El 24 de abril de 2019, la Cámara de Diputados, en su carácter de Cámara de Origen, aprobó y remitió al Senado de la República un proyecto de decreto en calidad de minuta por el que se informan, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.
En la sesión ordinaria del 25 de abril de 2019, el Senado de la República se dio cuenta al Pleno de la minuta en comento, misma que fue turnada en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Educación y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen. 3. El 29 de abril de 2019, durante el desarrollo de la sesión plenaria del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras solicitaron a la mesa directiva se sometiera a consideración del Pleno la incorporación del dictamen a la minuta correspondiente en el orden del día de dicha sesión, la cual fue aprobada por la Asamblea quedando en primera lectura. 4. El 30 de abril de 2019 se inscribió en el orden del día de dicha sesión el dictamen de referencia para su segunda lectura y, por lo tanto, para su discusión y votación en el Pleno del Senado de la República. Durante el desahogo de este asunto, una vez concluida la discusión en lo general, se abrió el registro de reservas y en un solo acto se aprobó el respectivo dictamen en lo general y los artículos no reservados. 5. De conformidad con el artículo 200, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se informó al Pleno de la reserva de diversos artículos, procediendo posteriormente al desahogo reglamentario de cada reserva. Concluida esta etapa, se sometieron a votación del Pleno los artículos reservados en los términos del dictamen, los cuales no fueron aprobados en razón de no haber alcanzado la mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros presentes, tal y como le exige el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, el Senado de la República, en su calidad de Cámara Revisora, devolvió la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales procedentes. 6. El 30 de abril de 2019 se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se determinó solicitar la realización de un periodo extraordinario de sesiones en el segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura por el desahogo de los siguientes temas: leyes secundarias de la Guardia Nacional, Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Registro de Detenciones, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma constitucional en materia educativa. Reforma constitucional en materia de paridad de género. Reformas en materia de trabajadoras del hogar. 7. El 2 de mayo de 2019, la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se reunió con el objeto de plantear la posibilidad de celebrar una sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día 6 del mismo mes y año a las 13 horas, con el propósito de presentar una solicitud de convocatoria a un periodo extraordinario de las cámaras que integran el Poder Legislativo Federal para desahogar el proyecto de decreto de reforma constitucional en materia educativa. 8. En su reunión del 6 de mayo de 2019, la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión suscribió una iniciativa con proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las cámaras del Honorable Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias. 9. En la sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 6 de mayo de 2019, se dio cuenta con la iniciativa referida planteándose ante el Pleno de la posibilidad de dispensar todos los trámites, situación que fue autorizada por la Asamblea, por la que la iniciativa con proyecto de decreto se sometió a discusión. 10. Durante la discusión de la iniciativa en mención se presentó, discutió y aprobó una propuesta de modificación con el objetivo de que en la convocatoria respectiva se incorporaran diversas modificaciones. 11. El proyecto de modificación se aprobó por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con 30 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. 12. En consecuencia, el decreto de convocatoria aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión establece que la sesión del Congreso General para declarar la apertura de las sesiones extraordinarias se celebrará el 8 de mayo de 2019 a las 10 horas. Asimismo, durante el periodo de sesiones extraordinarias, la Cámara del Honorable Congreso de la Unión se ocupará exclusivamente de desahogar el siguiente asunto. 1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Ruego a la Asamblea, permítame, senadora, poner atención a la senadora secretaria. Hay dos bolitas que hacen mucho ruido, una en Morena y otra en el PAN. Ruego poner atención a la senadora secretaria, para que vean que fui parejo. Adelante, senadora secretaria. Gracias, presidente.
13. Adicionalmente, la Cámara de Senadores se ocupará de todo el proceso legislativo exclusivamente de los siguientes asuntos. 1. Las reformas y expedición de las leyes secundarias referidas en el artículo 4º transitorio del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, que son reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y Ley Nacional de Registro de Detenciones. La legislación reglamentaria en materia de extinción de dominio, reforma constitucional en materia de paridad de género y reforma en materia de personas trabajadoras del hogar. 14. Para la adecuada organización de las sesiones extraordinarias, los presidentes de las mesas directivas de cada Cámara convocarán, a partir del 8 de mayo de 2019, a las sesiones que consideren oportunas a fin de atender los asuntos previstos en los artículos 4º y 5º del decreto. 15. La clausura de las sesiones extraordinarias la realizará cada Cámara cuando terminen como atendidos los asuntos incluidos en los artículos 4º y 5º del decreto o cuando así lo consideren. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto en el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Atentamente, senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Dicho informe, al que se ha dado lectura, se encuentra disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento y con ello la Asamblea se da por enterada y se tiene por cumplida la entrega del informe a que se refiere el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Informo a la Asamblea que se recibió un oficio de la Cámara de Diputados por el que remite la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. En virtud de que dicha minuta se recibió el pasado 30 de abril de 2019, la mesa directiva, con fundamento en el artículo 176, numeral 2 del reglamento del Senado, determinó realizar el turno directo a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera. Hago del conocimiento de la Asamblea que en cuanto se reciba de la Cámara de Diputados el oficio por el que se remita la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, con fundamento en el artículo 176, numeral 2 del reglamento del Senado, se dará turno directo a las comisiones de puntos constitucionales, de educación y de estudios legislativos segunda. También quiero informar que estamos a la espera de la minuta en materia de reforma constitucional a los artículos 3º, 31 y 73, misma que se está analizando en estos momentos en la Cámara de Diputados. Informo también que este Senado está convocado para abordar los temas de las leyes secundarias de la Guardia Nacional. En relación con ello, se están generando aún las iniciativas de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Informo que en el caso de la materia de extinción de dominio, contamos con 2 iniciativas, pero aún no contamos con dictamen. Informo también que en el caso de la reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, contamos con dictamen, aunque este fue retirado
por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la última sesión del periodo ordinario. Informo también que en materia de las personas trabajadoras del hogar se ha turnado la minuta enviada por la Cámara de Diputados a las comisiones de trabajo para la igualdad de género y estudios legislativos primera. Quiero además informar que el día de hoy es cumpleaños de la compañera Guadalupe Covarrubias y queremos felicitarla y desearle lo mejor en este día y siempre. En virtud del informe anterior y de que se encuentran en proceso minutas y dictámenes que serán la materia de discusión de este periodo extraordinario de sesiones, y a solicitud de los coordinadores parlamentarios, se cita a siguiente sesión extraordinaria para el día de mañana, jueves 9 de mayo, a las 11 horas. Se levanta la sesión.